Vamos a leer juntos Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Voy a leer yo el capítulo 1, me responden con el 2 y alternamos hasta terminar juntos en el versículo 5. Dice Romanos 9, 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, la gloria, el pacto, la pronunciación de la ley, el culto de las promesas. Y todos juntos, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te agradecemos porque, como decíamos hace un momento, Señor, tu palabra tiene todo lo que nuestra alma necesita. Es fuente de vida eterna, Señor. Es alimento que no solamente llena nuestra mente, Señor, sino que también llena nuestro corazón y sacia nuestra necesidad de ti, Padre. Y venimos buscando en esta mañana tu ayuda. Venimos buscando la guía del Espíritu Santo para que esta palabra, primero que nada, no resuene en nuestro corazón, Señor. Que no sea algo que simplemente mueva, Padre, algunas fibras, sino que realmente sea algo que penetre, que confronte, que enderece, Señor, nuestros caminos torcidos y nuestros pensamientos que son de continuo al mal. De tal forma que podamos vivir, pensar, amar, Señor, como tú amas, como tú nos enseñas y conforme a tu justicia, Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes en esta tarde a que en este pasaje podamos ser edificados en la fe para el crecimiento y la semejanza que tú buscas en nosotros, semejanza a la cual estamos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo. Te ruego todo esto en su precioso nombre. Amén. Hermano, este pasaje de Romanos capítulo 9... no debemos nosotros separarlo del capítulo anterior. Recordemos que cuando las cartas fueron escritas, no fueron escritas por capítulos, ¿no? Nosotros, si alguna vez le hiciste una carta a tu esposa, una carta a tu esposo, no le hacías el capítulo 1 para que pudiera leer la carta y después te ibas al 2. Realmente haces una carta que tenía continuidad. Y es importante que nosotros veamos este pasaje dentro del contexto que tiene para que podamos darle la misma continuidad con la que el Señor lo reveló. Si tú vas ahí a tu Biblia, si tú vas unos versículos antes, al capítulo 8 de Romanos, y no vamos a leer todo porque después voy a retomar algunas cosas, pero si tú lees los últimos 2 versículos, vas a ver que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahí va a decir después que son los israelitas. Entonces fíjate cómo se está relacionando directamente lo que termina de decir Pablo en el capítulo 8 y comienza el capítulo 9 introduciendo algo que hasta ahora hemos tratado de cierta manera. Pablo no ha omitido, y de hecho en la introducción de la carta en la epístola a los romanos decíamos, esta carta va dirigida a la iglesia de Roma, que está compuesta por romanos o gentiles, y además por judíos que tuvieron que salir en su momento de Jerusalén y que llegaron allí y establecieron una iglesia. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es que ahora Pablo va a ser, inspirado por el Espíritu Santo, va a hacer referencia a cuál es la posición del pueblo de Israel y por lo tanto lo va a ir tocando en algún momento más adelante, cuál es la posición de los gentiles, de los cristianos que no son israelitas. ¿Cuál es la posición dentro de eso que él acaba de revelar en el capítulo 8, que es la elección incondicional de parte de Dios?
Y entonces por allí es importante que tengamos claro esto, porque de entrada no llegamos al capítulo como que a ver qué tiene que decir como si no hubiera dicho nada antes. Llegamos al capítulo 9 sabiendo lo que el Señor acaba de decir sobre qué es lo que Él hace con los que Él ha elegido. Y en ese contexto nosotros debemos de leer el capítulo 9. Y una de las cuestiones que uno suele notar, ¿no?, es que cuando uno llega a estos pasajes que requieren, pues sí, mucha más diligencia que otros de la Escritura, ¿no? Mucho más exégesis, mucha más investigación, uno tiende a hacerlo como que pues lo hago más rápido para saltarme a lo otro que es más fácil, ¿no? No sé si alguna vez te pasó que iniciaste tu plan de la Biblia y ya cuando ibas llegando ahí de Levíticos, Deuteronomio, pues ya de por sí ya casi no traías gasolina, y cuando empezaste a leer se te acabó y dijiste, no, o me lo salto o ahí se me acabó el plan, ¿no? Bueno, algo de manera similar, más pequeño, sucede con Romanos capítulo 9, 10 y 11. De hecho, es curioso que cuando tú empiezas a buscar recursos, hay muchos teólogos y hay muchos pastores de renombre que de hecho pues no le meten tanta diligencia o se saltan esta parte porque va a generar opiniones encontradas. Ahora, yo quiero darte, antes de entrar a este pasaje, yo quiero decirte que Romanos 9 ha sido abordado desde dos posturas principales. Algunos lo van a usar para hablar de la doctrina de la elección incondicional y otros lo emplean para explicar determinadas posturas escatológicas. ¿Cómo lo vamos a abordar nosotros? Bueno, lo vamos a hacer igual que como lo hemos hecho desde que se fundó esta iglesia y como lo seguiremos haciendo de todo el tiempo que el Señor nos permita seguir, ¿no? Vamos a hacer una exégesis diligente de la palabra y vamos a hacerlo empleando el método gramático e histórico, que es el literal. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque a diferencia de cualquier otro método, este en particular ha probado ser el que permite un acercamiento reverente a la Escritura, basado en el significado particular de lo que Dios quiso comunicar en cada pasaje, conforme a su estilo literario y su contexto histórico. De tal forma que eliminamos la tentación de hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. A diferencia de otros métodos, este funciona como una red de seguridad que no te permitirá ir más allá de lo que el texto, dentro de su contexto, quiere comunicar. Y por lo tanto, exponerte a la posibilidad de alterar el sentido de la Escritura, exponiendo además al maestro y al alumno a una enseñanza que puede ser pervertida y a la condenación que eso implica. Una de las ventajas más gratificantes de estudiar la Biblia bajo este método es que nos permite salvaguardar lo que Pedro afirma en 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, de esta forma vamos a seguir abordando Romanos 9 como lo hemos hecho todo el tiempo. Vamos a buscar diligentemente qué es lo que la palabra quiere decir, qué es lo que Dios nos quiso comunicar a través de usar a Israel como ejemplo de la elección incondicional, como ejemplo de cómo Él opera en nosotros al día de hoy, esa misma elección que Él operó en el pueblo de Israel. Ahora, si esta es la primera vez que estás aquí, quiero decirte que puede ser un poco complicado para ti. Voy a tratar de hacerlo lo más extenso posible, en el sentido de que para que yo pueda ir explicando todo, tendremos que estar yéndonos constantemente a buscar en la palabra y en el Antiguo Testamento y en las profecías y aún ir hacia adelante en el Apocalipsis, ¿no? Y estar buscando cómo todo esto está interconectado de tal manera que la palabra del Señor realmente dice lo que quiere decir, ¿no? Entonces va a ser un momento un poco complicado para ti si no estás acostumbrado a venir a una iglesia, en primer lugar, y en segundo lugar si no estás acostumbrado a leer la Biblia con diligencia. Pero sí quiero decirte que a pesar de ello, la obra que la Biblia puede hacer en tu corazón, la obra que la palabra de Dios puede hacer en tu vida, no depende de mis capacidades expositivas
no depende de mi buen ánimo o mi buena disposición para que ella obre en tu corazón de alguna manera. Depende de Cristo, depende del Espíritu Santo, y por lo tanto yo estoy confiado, yo estoy seguro de que la obra va a ser lo que quiera hacer. La palabra es viva y eficaz, la palabra no vuelve vacía, así que por mucho que tú digas, pues no estoy entendiendo qué, ruégale al Señor, dile al Señor, Señor, permíteme entenderlo. Y lo otro que te quiero invitar es, ninguno sale, ¿no?, de la carrera de Derecho, de la carrera de Contabilidad, de la carrera que sea, ninguno sale después de un primer día de clases, ¿no? Hay que pasar, antes que nada, muchas materias. ¿Cómo se llaman las materias básicas esas que te dan como que el primer acercamiento? Tronco común, ¿no? ¿Cómo? Ajá, las introducciones, ese tronco común para que tú digas, bueno, ahora sí, de todos los lugares que veníamos ya tenemos todo el mismo conocimiento básico que nos va a permitir entender lo demás, ¿no? Yo te invitaría a que consideres el estar asistiendo regularmente, que no te pierdas ninguna de estas sesiones, porque va a pasar lo que regularmente pasaba en la escuela. De repente en el día que vienes ya se explicó lo que justo en ese momento te está causando duda y vas a empezar a decir, es que la Biblia no es clara. No, es que realmente te perdiste de la parte donde la Biblia explicaba lo que ahora no estás entendiendo, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? Con esta base nosotros llegamos a Romanos 9 y vamos a ver que Pablo se dispone a desarrollar con mucha profundidad el tema de la elección incondicional de Dios, una doctrina que es crítica para la reforma y para la enseñanza reformada. Y la manera en la que el Espíritu Santo mueve a Pablo, inspira a Pablo a abordar el tema, es a través de la elección incondicional de la nación de Israel por parte de Dios. Si bien a primera vista este tema parece no tener ninguna complejidad, históricamente ha habido controversias, y no son menores, entre dos posturas principales, y de esas dos principales se hacen otras ramificaciones más. La postura, la primera, es la de aquellos que consideran que este pasaje muestra un rechazo de parte de Dios a Israel, no en el sentido totalitario, pero sí en el sentido de rechazarlo como nación y en consecuencia adherirlo a un pacto de gracia en el que está la iglesia, para quienes, por lo tanto, la iglesia e Israel el día de hoy es lo mismo. Por otro lado, la postura que sostenemos como iglesia respecto a este tema es que Dios no ha rechazado a Israel como nación y que Él retomará su plan redentor con ellos cuando el periodo de la iglesia concluya, dando paso a una gran conversión nacional de israelitas que será testimonio a las naciones precisamente de la elección incondicional de Dios y de su fidelidad a todas las promesas dadas en esa nación. Y si te das cuenta, como que ya empezó ahí el problema, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuál? Bueno, hermano, yo te quiero decir, antes de meternos de lleno a este pasaje, una de las cosas que tú debes de disponer en tu corazón al ver este pasaje era precisamente lo que cantábamos hace un momento. Cuando tú leas este pasaje, tú lo que debes de hacer es contemplar a Dios, ver su majestad, ver su gloria, ver cuál es toda la belleza y toda la gracia con la que Él decidió desde antes de la fundación del mundo acercar al hombre su gracia a través de Jesucristo, mostrar al hombre su favor a través de su único Hijo. Hermano, si tú tienes bien claro eso y si tú te mantienes persistente y te mantienes constante en decir todo es para la gloria de Dios, no estoy diciendo que se te van a borrar las dificultades, pero te va a ser más fácil llevarlas a sus pies. Te va a ser más fácil no perder de vista que esto no se trata de qué postura está correcta, se trata de entender qué es lo que Dios te quiere revelar para que tu vida sea santificada, para que tu andar en Cristo sea fortalecido, para que tu amor hacia los hermanos, hacia la iglesia y sobre todo hacia Dios pueda ser también acrecentado a través de esta palabra, ¿no? Entonces yo pensaba y decía, ¿cuál hubiera sido la manera ideal de estudiar este pasaje? Bueno, la manera ideal hubiera sido reunirnos aquí durante 72 horas seguidas para estudiar sin descanso los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, y de esa manera en una sola sesión podríamos tener el panorama completo de lo que la Escritura enseña respecto a esta doctrina, esta revelación y su aplicación. Estuve tentado a hacerlo, pero dije, no me van a aguantar el paso de los hermanos, ¿no?
Nos van a empezar a llamar los jefes ahí en el trabajo a decir, oye, no sabrás de, ¿no? Y le voy a decir, sí, aquí está, es más importante que esté acá, ¿no? Y me va a decir el jefe, bueno, pues ahí tú le pagas, ¿no? Entonces no vamos a poder hacerlo así, y por eso mismo es la invitación de que trates de estar domingo tras domingo, porque necesitamos recibir toda la palabra, necesitamos leer todo este texto, estudiarlo todos juntos, de tal manera que perseveremos en encontrar lo que el Señor nos quiere revelar en él. Dado que no lo vamos a poder así, tengo que hacerte una advertencia. Habrá domingos en los que te vayas con más dudas que certezas. ¿Quiere decir eso que la Biblia es escasa en exponer este tema o que la enseñanza que da es insuficiente? No es lo que quiere decir. Quiere decir que lo que te falta para entender, comprender con mucha más claridad este tema a la luz de la revelación divina será expuesto en sesiones posteriores, conforme Pablo va desarrollando este pasaje. Así que si un domingo te vas y dices, pues hoy entiendo menos que el domingo anterior, con mucha más razón tendrás que decir, necesito estar el otro domingo, porque ese domingo se va a aclarar lo que no me quedó claro el anterior, ¿no? Mi invitación es la siguiente, además. Si entiendes que el Señor te ha llamado a escudriñar las Escrituras con diligencia y que fallar en esa responsabilidad no solo te hace negligente, sino también perezoso, será de mucho provecho que durante las próximas semanas, en tu estudio personal de la palabra, te dediques también a leer Romanos capítulos 9, 10 y 11. Hazlo una vez por semana al menos, para que cada vez que llegues aquí, el domingo que tú llegues aquí, tengas el contexto completo de lo que Pablo está enseñando en el pasaje. Si tú haces esto, van a suceder dos cosas. Sabiendo lo que la Biblia dice, podrás escuchar estas enseñanzas acomodándolas en el lugar correcto. Es decir, en vez de obtener una pieza del rompecabezas cada semana y armarlo hasta el final de todas las lecciones, vas a poder tener todas las piezas del rompecabezas frente a ti y simplemente irlo ordenando conforme la enseñanza nos permite entender estas verdades con la claridad suficiente. Pero además, sabiendo lo que la Biblia dice, podrás generarte las preguntas correctas y obtener las respuestas necesarias durante la enseñanza. O bien, sabrás qué es lo que necesitas preguntarle a tu pastor durante la semana a fin de obtener respuestas. Así que, hermano, una realidad de todo esto, y siempre lo ha sido, es que si tú tienes dudas después de un domingo, después de una lección, después de una clase de discipulado, después de una clase de membresía, tú tienes la oportunidad de acercarte a cualquiera de tus maestros y de preguntarles, oye hermano, esto no me quedó claro. Hermano, tienes la oportunidad en este tema también. Tienes la oportunidad de buscar en la semana, ¿sí?, la respuesta que te está faltando, la información que no estás pudiendo conectar, de tal manera que no vivas con la angustia y con la duda durante muchos días hasta el siguiente domingo, sino que poco a poco, con la ayuda del Señor y con la ayuda también del ministerio de enseñanza de esta iglesia, puedas ir acomodándolo todo. Hemos enseñado en muchas ocasiones que la defensa de las doctrinas primarias debe ser tan feroz y tan sangrienta como se requiera. Pero la defensa de las doctrinas secundarias, como lo es la postura escatológica, debería ser lo más parecido a una pelea de almohadas o a un combate de esgrima, donde tus convicciones y opiniones personales sean tan moderadas y sujetas al Espíritu que por más que lo intentes no vas a poder herir a tu hermano. Parece chiste, pero es anécdota, dicen por ahí. Conozco personalmente iglesias cercanas a nosotros que se han visto profundamente heridas y divididas por hermanos que encontraron en la escatología su caballo de Troya y lo utilizaron para iniciar una cruzada dentro de la iglesia y imponer un liderazgo que no privilegiaba el crecimiento y la edificación, sino que privilegiaba el conocimiento y el deseo de tener la razón en todo, sin importar cuánto sufrimiento se le cause al cuerpo de Cristo y qué quede de ese cuerpo después de invadirlo como si fuera cáncer. Si alguno de aquí llegara a ser seducido por su carne y tentado por Satanás para herir esta iglesia de alguna manera, sepa bien que tendrá que estar dispuesto a dejar su vida en tal empresa, porque no solamente tendrá que enfrentarse al pastor de este rebaño, sino a cada uno de mis hermanos que con compromiso inamovible han decidido formar parte de la membresía local. Pero además, y ojalá entienda el terror de lo que voy a decir ahorita, se enfrentará a nuestra cabeza, que es Cristo, y a Dios mismo.
Y hay de aquel que atreva a levantarse en esta iglesia para dividirla, porque sus pocas glorias que logra en este mundo no se compararán con el juicio y el castigo de Dios en la eternidad. Así que después de esta pequeña introducción y de varias advertencias, vamos a entrar al pasaje que nos corresponde estudiar en esta mañana. Y como ya lo hice hace un momento, quiero recapitular algo sobre Romanos. Más bien quiero adelantarme un poco hacia Romanos capítulo 11 y quiero aprovechar, ¿no? Dado que la palabra nos da esa posibilidad, quiero aprovechar a ir cuando Pablo empieza a resumir ya este tema de la elección incondicional de Israel, para que lo tengamos presente desde el inicio, para que tampoco nos quedemos así vamos a ver qué dice Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12. Dice Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Romanos 11, 25 al 35 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es el que te debe de quedar presente cada vez que vengas en los siguientes domingos a buscar la verdad que revela Dios a través de estos capítulos. Por él, dice, de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aprovechando de manera sumaria y el beneficio que tenemos de toda la revelación divina, al estudiar estos pasajes debemos de considerar que Dios no ha rechazado a Israel definitivamente, y que si bien su desobediencia ha tenido consecuencias que un día lamentarán, como aquellos hombres, ¿recuerdas a los que Pedro les predicó en el día del Pentecostés y que terminaron compungidos de corazón diciendo, ¿qué haremos? Esa misma situación que nosotros vemos en Hechos 2, ese mismo corazón de esos hombres compungidos porque Pedro les está diciendo, ustedes crucificaron al Cristo, se va a repetir el día que Dios redima a su pueblo Israel y les muestre las excelencias de aquel que ellos crucificaron. El plan redentor de Dios para ellos como nación no ha concluido ni ha sido reemplazado, sino que se encuentra en un impas hasta que la totalidad de los gentiles haya sido salvada. Así que, como les decía hace un momento, leímos Romanos 8, 39 y 38 y 39, y vamos a leer nada más algunos versículos de Romanos 8 también para tener presente el contexto anterior. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y el 8, 33 y 34 en su primera parte dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Como Pablo ya lo ha hecho en otras ocasiones, él se interpone, se adelanta a atajar las acusaciones que seguramente van a venir
las acusaciones que seguramente podrían surgir de parte de los israelitas en ese momento en relación a cuál es su lugar respecto a esta elección incondicional que Dios ha hecho. Y entonces ellos podrían decir, pues si eso es lo que tú enseñas de los gentiles, entonces ¿dónde quedamos nosotros? El propósito principal de Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 es mostrar que ellos son sujetos también de la misma gracia que nosotros recibimos. Ellos son objeto de la misma elección que nosotros tuvimos, ¿no? De ese mismo llamado que va a decir en el capítulo 11, el llamado es irrevocable. Y si es irrevocable para ti, entonces tiene que ser irrevocable para ellos. Si tú puedes estar seguro, como dice el final del capítulo 8, que nada te va a separar del amor de Dios, entonces eso tiene que ser realidad para ellos. Porque si no es realidad para Israel, que nada los puede separar del amor de Dios después de que Dios los eligió, después de que Dios los escogió de entre todas las naciones para hacerles conocer su gracia y su misericordia a través de Jesucristo, entonces ¿con qué certeza nosotros podríamos decir, pues sí es seguro para mí, pero no es seguro para ellos, ¿no? Sería demasiado inconsistente decir, ahora sí Dios va a hacer lo que promete, y de repente decir, bueno, pero en aquel momento pues ya no hizo lo que había prometido, no, sino que lo cambió, ¿no? Lo tuvo que reemplazar, lo tuvo que rehacer porque no salió como él pensaba que lo hiciera. Pero además, como cuando veíamos la doctrina de la justificación, de la elección, de la glorificación, el llamamiento, cuando veíamos todo eso, y cuando nosotros hablábamos de la soberanía de Dios, decíamos, qué curioso sería un Dios que te puede elegir pero no te puede salvar, que te puede llamar pero que no precisamente tienes que responder. Y con esa misma firmeza con la que decíamos, ese Dios que no puede hacer lo que se supone que quiere hacer, no es el Dios que revela la Escritura, con la misma certeza y con la misma firmeza nosotros debemos decir, ese es el mismo Dios que ha escogido a Israel y que va a hacer lo que Él prometió hacer. Ahora, ahí es donde está el paréntesis gigante. Lo que Él prometió hacer es donde se genera esa brecha enorme entre qué es lo que prometió, cómo lo prometió, cuándo lo prometió, cómo se va a cumplir, ¿no? Ahí es donde precisamente a través de cada domingo, a través de este tiempo, nosotros vamos a buscar qué es precisamente lo que Dios quiere revelar, ¿no? Entonces, hermano, es provechoso también para nosotros escuchar esta respuesta que Pablo va a dar, porque si bien creemos por fe que todo lo que dice la Escritura es absolutamente cierto, uno puede encontrar abono para esa certeza cuando ha visto ese principio operar de manera exitosa previamente. El problema de que Israel haya sido completamente desechado como nación, para mí y para la doctrina dispensacional, tiene un problema particular y puntiagudo. Si Israel fue elegido como nación, tratado como nación, recibió promesas como nación, fue castigado como nación por su rebelión, la conservación de la promesa redentora de Dios para Israel debería ser también aplicable como nación. Y esa es la mayor o una de las mayores distinciones entre la teología dispensacional y la teología de los pactos. Además de los temas del milenio, que es donde regularmente estamos y más familiarizados, que es el milenio, es ese periodo de 1000 años que sucede y tú lo encuentras en el libro del Apocalipsis, ¿no? Además de esa diferencia respecto al milenio, si va a ser o no va a ser, si está haciendo o no está haciendo, ¿no? Si la iglesia está o no está. En la teología o entre la teología dispensacional y la teología de los pactos hay una diferencia en respecto a Israel y a los tratos con Israel, ¿no? En la teología dispensacional los tratos con Dios como nación se conservan así, diferenciados de los tratos de Dios con la iglesia. Es decir, Dios no le va a dar a los israelitas las promesas que son de la iglesia, ni a la iglesia las promesas que son de los israelitas. Ahora podríamos decir, ¿dónde queda Cristo en todo esto? Cristo está en el mismo lugar donde Él está ahora. Cristo es el único camino al Padre, es el único que puede perdonar los pecados y el único que cuenta con justicia suficiente para presentarnos delante de Dios. Así que una de las salvedades que tú debes de tener respecto a estas posturas y sus diferencias es que para las dos posturas, ¿no? Cristo es quien debe ser, Dios es quien debe ser, el Espíritu Santo es quien debe ser. Por eso es una doctrina secundaria, porque ninguna trastoca
quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y qué han hecho cada uno de ellos, cómo se han revelado cada uno de ellos. Por eso es que no necesitamos pelearnos en este tema, porque en las dos posturas Dios sigue siendo Dios y todo sigue siendo para la gloria de Dios. El asunto es el siguiente: si Dios está diciendo que a los que Él elige soberanamente los va a llevar hasta la glorificación, y que la elección de Israel sucedió en un contexto personal y nacional, es indispensable que Dios cumpla la promesa tal y como lo hizo. ¿Cuál es el riesgo de que no la cumpla? ¿No? Bueno, que como decía hace un momento, podríamos tener nosotros también dudas de que va a cumplir la nuestra, y si no cumple Dios la nuestra, pues podría también trastocarse el concepto de Dios. Pero vamos a ver cómo Dios queda salvaguardado en esta revelación que Él hace de todas las cosas. Vamos a ver cómo Dios es que decide obrar soberanamente, así como lo ha hecho sobre los gentiles, sobre Israel. Pero algo que nos debe de quedar claro es que en ningún momento de la historia, pasada, presente o futura, alguien podrá ser salvo sin fe en Jesucristo, ni siquiera el israelita. Es en esta dispensación o es en el pacto, como lo quieras ver, ¿no?, que la fe en Jesucristo es necesaria para la salvación, y la proclamación del Evangelio es necesario para llegar a esa salvación, ¿no? Es por eso que fíjate en qué contexto Romanos 10, en qué contexto Pablo está diciendo. Fíjate que en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es en ese contexto de la elección incondicional de Israel que lo está diciendo, que si bien nosotros lo tomamos con mucha facilidad y es una aplicación correcta, pues ¿cómo van a creer si no hay quien les predique, ¿no? Y lo utilizamos para ir y predicar el Evangelio. El contexto específico donde esto se está diciendo es respecto a la redención de Israel. Israel sigue necesitando el Evangelio tanto como antes. Israel va a seguir necesitando el Evangelio después. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia desaparezca, Israel va a seguir necesitando el Evangelio. No hay otro camino a Dios. No hay otra forma en la que ellos van a ser salvos si no es por medio de Jesucristo. ¿Qué sucede con la iglesia cuando es arrebatada? Y el endurecimiento parcial que dice Romanos, que Israel ha sido parcialmente endurecida, es removido, dando paso al cumplimiento de la redención futura prometida a Israel. Bueno, pues ellos van a creer y confesar el nombre de Cristo para perdón de pecados y salvación. Es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Quién les ministrará el Evangelio a ellos si no hay iglesia? Pues el mismo que nos lo ministró a nosotros, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, a través de los medios dispuestos por Dios. Entonces no hay como que, bueno, pues hay dos puertas, y estos van a entrar por acá y estos van a entrar por acá. No hay un solo camino. En eso la Escritura es muy clara, ¿no? En ese solo camino es solo por Cristo, solo a través del Evangelio, que ellos van a poder venir a la redención que les ha sido prometida. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el camino en el Apocalipsis para llegar a Cristo? El Evangelio. No hay otro. No hay otro. Cualquiera que predique otro evangelio es anatema, es maldito. No vamos a predicar otro evangelio aquí, ¿sí? No vamos a enseñar otra cosa. Vamos a ver cómo Dios obra soberanamente en esto. Es imprescindible para Pablo y para Dios que a través del ejemplo de Israel podamos ver cómo realmente nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede separar del amor de Dios a aquellos que Él ha escogido solo por gracia. Y queridos, sin el afán de ser simplista, pero con la finalidad de hacerlo tan comprensible como el tema lo permita, ¿no? Tú nunca tienes que dudar de si hay algo que te pueda separar de Dios. E Israel nunca tendrá que dudar si hay algo que los pueda separar del amor de Dios. La pregunta que podríamos o que tendríamos que definir respecto a estas dos posturas es: ¿redimirá Dios al Israel escogido, habiéndolos injertado a la iglesia, haciéndoles pasar por una tribulación y sin necesidad de un milenio?
¿O redimirá Dios al Israel escogido después de haber venido por su iglesia y a través de una tribulación y un milenio? Es realmente la pregunta clave, ¿no? Es en el entendido de la escatología, ahí es a donde tenemos que llegar. En el entendido de la doctrina de la elección incondicional, debemos de llegar al punto de entender que si Dios elige, no lo hace bajo ninguna condiciones específicas, ni con Israel ni con nosotros. No eligió a Israel porque fuera más obediente que nosotros, ni a nosotros porque fuéramos más obedientes que Israel. Eso es lo que va a enseñar Pablo después. No dijo, bueno, este pueblo no salió como quería, pues vamos a devolverlo y que nos den otro que sí, ¿no? La elección es la misma, la obra eficaz de Dios y de Cristo es la misma. Lo que vamos a ver en estos pasajes es cómo se cumple esa obra eficaz. Y para poder hacerlo con el corazón correcto, lo primero que va a atajar Pablo a través de su testimonio y de su vida personal es cuál debe ser nuestra actitud hacia Israel. Y con eso vamos a terminar hoy. Fíjate cómo dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Cuando vamos a abordar el tema de nuestra posición o de nuestra elección incondicional o de la elección incondicional de Israel, ¿sí? Y como hijos de Dios, debemos hacerla con la misma actitud que los hombres de Dios lo han hecho. Es muy difícil, es complicado escuchar a hombres y mujeres cristianos referirse a Israel con tanto desdén. Me parece que incluso se alejan del corazón de Dios cuando lo hacen. Es como esa parábola del hijo pródigo, ¿no? Aborrecen al que el padre ama. Son los hermanos envidiosos, exhiben la envidia de su corazón, que no sabe amar a su prójimo como a sí mismo, mucho menos a su hermano, ¿no? Que no seamos nosotros esos hermanos mayores de la parábola del hijo pródigo, que ven a Israel y dicen, ay, déjalo, se lo merecía, tantas oportunidades que les diste, ¿cómo les vas a matar el becerro más gordo a ellos, no? ¿Cómo les vas a hacer fiesta ahora que los redimas y nosotros felices aquí teniéndolo todo? Debemos de cuidar nuestro corazón, de no caer en ese tipo de envidia, sino de venir a la Escritura, escudriñarla y decir, Señor, que pueda amar como tú amas, que pueda ver como tú ves. Pablo es el modelo ideal en este momento para forjarnos ese ejemplo en nuestro corazón respecto a Israel. Fíjate cómo dice él, invocando como testigo al Espíritu Santo y hablando en verdad. Él ya lo dijo antes, él ya lo dijo anteriormente, que invocaba al Espíritu Santo como testigo, y él va a expresar cuál es su sentir respecto a Israel. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Cuando uno voltea a ver a Israel, uno debe hacerlo con pesar. Ser elegidos por Dios, ser recipientes de su amor, haber tenido parte con Él en tantas bendiciones y tantos cuidados, haber recibido al Mesías y que hoy ellos se encuentren extraviados en su religión, debe apesadumbrar nuestros corazones como lo estaba el de Pablo. Y ese es el dolor de Pablo. Dice, siento mi corazón pesado. Hay pesadez en mi corazón por el pueblo de Israel. Como un hermano que ve a su hermano sufrir lejos del hogar y que conoce el corazón de sus padres respecto a él, nuestros ojos sobre Israel deberían de ser más como los de Pablo, o incluso como los de Cristo, que cuando le trajeron a la mujer que había cometido adulterio, había sido sorprendida en adulterio, no se encendió en ira y en celo por la santidad de Dios, sino de gracia y amor para decirle, ni yo te condeno, vete, no peques más. ¿De qué posición podríamos nosotros presumir para condenar a Israel? Pablo incluso va a reprocharle eso mismo a los gentiles. Ahí en Romanos 11:18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esa es la actitud correcta cuando nosotros vamos a ver a Israel. Uno no puede ver a Israel como una nación más. No puede, fueron elegidos por Dios. Hay que tener afecto a lo que Dios le tiene afecto. ¿A poco no? Ese es el tema de la regeneración. Amar lo que Dios ama. Y aún si tú dijeras, es que los amó antes. Pues los amó. No es que ¿de dónde voy a sacar que los tengo? Los amó. Tú dijeras, bueno,
pero los amó y ahorita ya no. Oye, ¿acaso no te está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿No? O sea, no hay razón para escaparse de amar a Israel. Es como el hermano que no has conocido. Que tú dices, oye, mi padre tiene otro hermano, no lo he conocido, pero quiero conocerlo, quiero que él tenga las mismas bendiciones que yo tengo, quiero que él disfrute de la plenitud que yo tengo en mi padre, no quiero que no le toque nada a él para que a mí me toque más. No es como que el Señor se pueda gastar toda su herencia y toda su riqueza en nosotros y decir, es que si le empiezo a dar a tu hermano ya no te va a tocar a ti. Es una fuente inagotable de bendiciones, de gracia y de misericordia a Dios. Así que Él puede dar a ellos sin ningún problema y no significa que a nosotros nos esté restringiendo de algo. Un creyente que ostenta la fe genuina y salvífica por la gracia que Dios le ha dado, nunca podrá jactarse o enorgullecerse de un lugar que únicamente tiene por gracia. Y era lo que platicábamos ayer también un poco en el tiempo con los matrimonios, ¿no? Cuando se trata del perdón o cuando se trata del amor, ¿tú por qué lo tienes? Por gracia. ¿Por qué lo tienes que dar? Por gracia, ¿no? ¿Por qué has de amar tú a Israel? Porque Dios lo amó. Por gracia te amó a ti, por gracia tienes que amarlos a ellos, ¿no? Pero ostentarnos y decir, bueno, nosotros somos los que sí. Nosotros somos los que sí escucharon, nosotros somos los que sí obedecieron, los que sí viven agradando a Dios, ¿no? Los que no viven detrás de la religiosidad, ¿no? Es como tomar el coche de papá y presumirlo. Y decir que mira qué padre está mi coche, ¿no? Y te pueden decir, es el coche de papá, ¿no? No es el tuyo. Si tú andas en ese coche es por gracia, si tú estás en esta salvación es por gracia. ¿Qué le vamos a presumir a Israel nuestra salvación? Si es por gracia. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que mejor vamos a acercarnos en este tiempo con humildad, buscando amar lo que Dios ama, buscando ver a cada persona, a cada nación, con la misericordia y con la gracia con la que el Señor lo ve, ¿no? Este tema se volvió más relevante cuando empezó el conflicto entre Israel y el grupo terrorista de Hamás, ¿no? Este tema de repente fue, bueno, ¿y del lado de quién hay de estar? Bueno, pues del lado de los dos son tu prójimo, ¿no? Una cosa es que Jesús haya amado y escogido a Israel y otra cosa es que diga, pues no amo a aquellos, tampoco es algo que Dios ha dicho. No ha dicho solo amo a los cristianos y solo amo a los judíos. Es lo que Él ha dicho, de tal manera amó Dios al mundo. Él quiere que todos se arrepientan, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no hay bandos. O si tenemos que tomar un bando, será el bando de Dios. ¿Qué queremos que suceda? Pues que ellos se conviertan, tanto unos como otros. Y que si el medio para venir a Cristo es esa guerra, pues que esa guerra tenga dure lo que tenga que durar. Que mejor que hubiera paz, ¿no? Pero si esa guerra ha acontecido, ¿no? Y bueno fuera que esa guerra se terminara, pues que sea un momento de reflexión, de arrepentimiento, de reconocimiento de que fuera de Dios realmente no hay paz. Esa guerra no es la peor guerra que ellos están sufriendo. Esa enemistad no es la peor enemistad que Israel o que los palestinos están sufriendo. Es su enemistad con el Señor. Y fíjate cómo dice Pablo después, allí en el versículo más adelante, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Pablo está exponiendo un corazón como el de Moisés en Éxodo 32:30, dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjate, está diciendo lo mismo Pablo por los israelitas que lo que dijo Moisés en ese momento por los israelitas. Es el corazón sacerdotal e intercesor de Pablo el que lo hace ponerse así, el que lo hace disponerse a sí mismo por amor a sus hermanos según la carne, a fin de que ellos también alcancen la gracia de Dios.
Y con esa reflexión es con la que quiero terminar. Es un sentimiento similar al que seguramente has tenido por tus seres amados que no han conocido a Cristo. Cuando tú tienes el amor de Dios en ti, no tu amor. El amor de nosotros es más como de cuando se activa el sentido de supervivencia, ¿no? Pues ya aunque sea que me salve yo, ya todos los demás ni modo, ¿no? Pero con que me salve yo, ese es el amor humano. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es, ojalá se salvara Él en vez de ser salvo yo. Ojalá pudiera yo sacrificarme de tal manera que mi hermano pudiera ser salvo. Y es más fácil sentirlo hacia nuestro núcleo familiar. Nuestros padres inconversos, nuestros cónyuges inconversos, nuestros hijos inconversos. Es más fácil sentirlo allí y decir, Señor, ojalá fuera a mí, ¿no?, al que me llevaras al infierno. Ojalá fuera a mí sobre el que cayera todo el peso de tu ira para que ellos pudieran ser salvos. Y fíjate qué bello es ese amor sacrificial que Pablo nos está exponiendo aquí. Un amor sacrificial que también comentábamos ayer en el estudio de matrimonios y sin el cual nosotros realmente no estamos amando como Dios ama. No estamos haciendo las cosas en el amor que Dios quiere que hagamos. Tiene que haber sacrificio. Tiene que haber esa voluntad. ¿Dios va a aceptar que yo me ponga por otro? No. Eso es algo que Dios ha dejado claro que no va a aceptar. Él ha dicho que cada uno tiene que dar las cuentas por su propio pecado. Pero fíjate cómo habla el corazón de alguien que está dispuesto a poner su vida para que otro de sus hermanos sea salvo. ¿Quién hizo lo mismo? Cristo. Fíjate cómo habla ese corazón sacrificial de nuestra semejanza a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podíamos decir, pues Señor, ojalá nosotros nos quedáramos fuera, pero que tu pueblo amado, que Israel, quedara dentro? No lo decimos. Decimos, Señor, gracias porque nosotros ya estamos acá, ¿no? Ojalá en algún momento lleguen, ¿no? Ojalá en algún momento conozcan, pero gracias porque nosotros ya estamos acá. Vemos realmente que es complejo el compartir el evangelio a alguien que profesa el judaísmo, ¿no? Pero nunca ha dicho la Escritura que no se los prediques a ellos. Nunca ha dicho, ciertamente aquí Romanos está diciendo que hay un endurecimiento parcial y en su momento vamos a llegar a esa parte. No es algo extraño. Nosotros hemos visto en otros pasajes cuando dice que Dios cerró sus ojos y cerró sus oídos para que no pudieran entender lo que Jesús le enseñaba. Lo vemos en los evangelios. Es algo similar lo que sucedió con Israel. Dios endureció su corazón parcialmente por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, ¿sí?, para que cuando llegue el tiempo de redención, a ese corazón se le remueva ese endurecimiento y puedan venir a Cristo. Fíjate que no dice que es un endurecimiento total. No dice tampoco que ningún judío va a poder venir a Cristo si nosotros le predicamos el evangelio hoy. Hay que hacerlo. Es más difícil. Tienen muchas maneras de responder a todo, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad también de ser nosotros diligentes en presentarles el evangelio si es que el Señor ha puesto a nuestro alcance a alguien que profesa el judaísmo, y el Señor se va a agradar de eso, porque aún hoy, ¿sí?, Dios tiene poder suficiente para convertir a un hombre que profesa la fe judía, ¿sí?, al evangelio y hacer en él una obra de salvación. Nosotros no debemos de perder de vista que mientras no llegue el momento en el que Dios efectúe la obra redentora de Israel, ¿quién tiene la responsabilidad de predicarles el evangelio? Nosotros. No se lo podemos achacar a alguien más, ni tampoco podemos escudarnos en decir, bueno, Señor, pues tú en algún momento lo harás. Ajá, y entre el año 0 y el año 33 y el año 2000 y cacho, 3000 y cacho, o el momento que sea, ¿quién les va a estar predicando a ellos el evangelio? ¿Quién va a ser fiel para ir y proclamarles las buenas nuevas de salvación? No podemos decir, Señor, pues tú sabes, ahí tú lo vas a hacer. Y todos los que estén muriendo en ese tiempo, todos los que mueran sin Cristo en ese tiempo, no dice la Escritura que los va a traer para darles una nueva oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Es lo mismo para ellos, no escapan de esa ley. Entonces, hermano,
necesitamos un corazón que esté dispuesto a sacrificarse. Un corazón que esté dispuesto a entregarse incluso a sí mismo para que otros sean salvos. Y nuestra vida nunca va a reflejar a Cristo con la fidelidad total si no estamos dispuestos a hacerlo. Con esto terminamos nuestra primera lección, es la introducción prácticamente del capítulo 9 de Romanos. Y como te decía hace un momento, te invito a leer Romanos 9, 10 y 11 en casa. Te invito a que me acompañes durante los próximos domingos a buscar qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra, para que Él reforme nuestro corazón, reforme nuestros pensamientos, reforme nuestra teología y de esa manera reforme nuestra vida de santidad. Y quiero reiterarlo, ¿no? Creo que no lo hemos hecho antes y por eso lo reitero. Si durante estas semanas tú empiezas a tener dudas, si tú empiezas a leer y te empiezan a surgir preguntas de ¿y esto con qué se come? ¿Esto con qué va? ¿Esto dónde se pone? ¿No? Yo te voy a invitar a que me las compartas, a que las puedas compartir conmigo, porque creo que si el Señor así lo permite, al final del estudio de estos 3 capítulos vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde aprovecharemos todas las preguntas que han hecho en el camino también para poder resolverlas allí. Así que va a requerir más diligencia en nuestros siguientes domingos de parte nuestra. No nada más va a ser suficiente con que vengamos bañados y perfumados a escuchar la palabra, ¿verdad? Va a ser necesario que vayamos a la Escritura, indaguemos con diligencia y con fe lo que Dios revela en ella, y que vengamos acá también con un corazón dispuesto a aprender como iglesia qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, te agradecemos porque ciertamente esto que representa un reto para nosotros es perfecto para ti, Señor. Nosotros somos los que tienen los cables enredados, Señor. Nosotros somos los que tienen la vista nublada, los que se pierden en ciertos tramos, Señor. Dada nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra incapacidad para comprender tu verdad con la plenitud con la que tú lo creaste y creaste al hombre, Señor. Pero Padre, eso mismo nos humilla y nos hace venir a ti, reconociendo que tú eres quien nos puede revelar todo lo perfecto que tú has hecho. Cada propósito, Señor, que tú has decidido revelar, lo hemos de encontrar en tu palabra para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, Señor. Pero también con fe, cada misterio que encontremos aquí, podremos descansarlo en ti, sabiendo que todo viene de ti, todo es por ti y todo es para ti, para que tú seas glorificado en nosotros, para que tú seas glorificado por el mundo, para que tú seas glorificado por la eternidad, Padre. Bendice a esta iglesia, Señor. Danos un corazón sacrificial, danos un amor como el de Cristo, Señor. Esta semana, Señor, y todos los días de nuestra vida, entra, Padre, a nuestro corazón a quitar todo el egoísmo que hay en él. Un egoísmo que no nos permite ver a los demás con tus ojos. Un egoísmo que no nos permite hablarle a los demás con el amor con el que Cristo lo hacía. Un egoísmo que no nos permite orar por los demás con las palabras correctas, Padre. Que menguemos nosotros para que el amor de Cristo crezca en nuestros corazones y lo reflejemos en cada palabra, en cada acto, en cada pensamiento y en cada intención, Señor. Gracias por esta iglesia. Bendícela, santifícala y, Padre, úsala para toda tu gloria. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.